Bueno, vamos a ver este último tema que es en relación a la diabetes gestacional. Lógicamente tiene que ver en importancia también desde el punto de vista endocrino, pues por todas las alteraciones endocrinológicas que va a presentar, sobre todo visto ello de la diabetes. Y gestacional, pues porque se da propiamente en el embarazo. Todos los cambios metabólicos que va a llevar a cambio el embarazo per se, en un tema que van a ver después cuando estén en ginecología, que son los cambios adaptativos al embarazo, pues verán más a fondo en un momento dado cómo ello influye desde el punto de vista metabólico, como para que el embarazo inclusive sea considerado como diabetógeno por mayor resistencia a la insulina y ello llevará entonces a que la paciente de alguna manera presente pues esas elevaciones de la glucosa, la mayor resistencia a la insulina, y en este cambio metabólico pues, se puede expresar durante este tiempo del embarazo o de la gestación, pues la diabetes como tal, ¿no? Y una particularidad quizás de muchas de ellas es que es durante nada más el embarazo, de ahí entonces que sea considerada gestacional, es decir, nada más durante el embarazo. Muchas de ellas después, ya durante el puerperio, terminando el puerperio, generalmente sus valores de glucosa vuelven otra vez a estar en niveles normales y que va a depender mucho también, lógicamente, de los estilos de vida y factores de riesgo predisponentes que pueda tener la paciente como para que en años venideros o si se vuelve a embarazar o tiene embarazos seguidos, pues definitivamente que se le va a expresar probablemente la diabetes tipo 2 ya como tal y quedaría como una diabética, ¿no? Que será en importancia en la mayoría de ese tipo de pacientes que van a tener esa predisposición de tal manera que no cuidan sus estilos de vida y que si en un momento dado no es paciente también los embarazos, sobre todo cuando cursó con diabetes gestacional, pues tendrá mayor predisposición a que definitivamente ya esos niveles de glucosa no vuelvan a la normalidad y que quede ya declarada después como una diabetes. Entonces, sí hacerle la observación a la paciente que si tuvo diabetes gestacional, tiene una alta probabilidad que después en el curso de los años que siguen de su vida reproductiva pueda desencadenar diabetes tipo 2, ¿no? Por esa alta predisposición que tienen ya. Entonces, toda aquella paciente que ya está diagnosticada como una diabetes tipo 1, tipo 2, pues va a ser catalogada como una diabetes pregestacional, puesto que ya está diagnosticada, ya se sabe diabética, ¿verdad? Entonces, sea tipo 1, tipo 2, pero finalmente ya lo es, inclusive ya recibe un tratamiento, ya tiene años de evolución, etcétera, y se embaraza, ¿no? Entonces, esa la debemos de catalogar como una paciente pregestacional diabética. Y aquella mujer que se diagnostica durante el embarazo, pues será catalogada entonces como una diabética gestacional, ¿no? Que es una de las particularidades. Y una de las características, como comentábamos, dentro del padecimiento de la diabetes gestacional y que propiamente el embarazo dispone a ello, pues es esta intolerancia a la glucosa que empieza a aparecer durante el embarazo y en muchas de estas pacientes pues es detectada durante el embarazo como primera vez y que finalmente es una predisposición que tendrá la gestación de tener mayor resistencia a la insulina y por lo tanto tener elevaciones de glucosa que la lleven a que esté cursando quizás transitoriamente durante esta gestación con una diabetes gestacional. Afecta entre 1 a 14% de las mujeres embarazadas y yo me iría más allá casi hasta el 14% porque nuestra población mexicana hoy en día, como ya lo hemos comentado en muchísimas ocasiones y además ya lo han visto a lo largo del módulo, una de las características para muchos padecimientos y o alteraciones hormonales es la obesidad. Entonces, la mayoría de nuestras mujeres están cursando con índice de masa corporal elevado, si no es que ya están, si no en un sobrepeso, ya están con una obesidad y agrégale eso el embarazo, que el embarazo per se por el cambio metabólico
que tiene en el cambio adaptativo al embarazo, le da resistencia a la insulina, pues definitivamente va a tener mayor factor predisponente para que desarrolle diabetes, ¿no? Si es la primera vez durante el embarazo, pues diabetes gestacional, y después pues, tendrá un alto riesgo de que esta paciente ya se declare como una diabética como tal, sobre todo si se sigue embarazando frecuentemente o bien no modifica estilos de vida. Riesgos para la madre, pues ya dijimos, también durante el embarazo, además de la obesidad, pues va a desarrollar preeclampsia, parto por cesárea, porque muchas de ellas, al tener un mal control metabólico, que es lo más común, y una ganancia de peso muy importante durante el embarazo, pues van a tener productos macroscómicos la mayoría de las veces, productos muy grandes, que en un momento dado contraindicarían el parto vaginal y pues que finalmente van a ser operadas por vía cesárea, ¿no? Y lo peor del caso, vean, lo peor del caso es que este tipo de pacientes a futuro muy probablemente van a desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, sigue siendo entonces un problema de salud pública muy importante. Hoy en día nuestra población general, ¿verdad?, tiene una alta prevalencia de diabetes, ya sobre todo por las dos líneas, tanto la materna como la paterna. Anteriormente comentábamos dentro de la historia clínica, cuando tú preguntabas antecedentes familiares, pues casi uno de ellos era el que tenía diabetes, el papá o la mamá, más frecuentemente la mamá. Y hoy en día, pues tú le preguntas si el papá y la mamá son diabéticos. De tal manera que la carga genética que se tiene hoy en día es muchísima. Y si a esto le agregas los estilos de vida que estamos teniendo hoy en día, pues con mayor razón, júralo que esa paciente está condenada a que va a declararse diabética en años venideros, ¿no? Y desde luego que el feto también va a tener también mayor probabilidad de tener complicaciones perinatales, como la mortalidad perinatal, la macrosomía, que sería uno de los efectos mayores en relación sobre todo a un mal control metabólico por parte de la paciente. Y al ser un producto macrosómico, pues el trauma al nacer, ¿no? Puede tener mayor probabilidad de que si no se detecta la macrosomía oportunamente durante el trabajo de parto, y esta es atendida de parto, pues puedes tener una distocia de hombros, trauma obstétrico, fractura de clavícula, fractura de húmero, ¿verdad? Asfixia perinatal, etcétera, muchas complicaciones, elongación del plexo braquial, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva un producto macrosómico como trauma obstétrico en la atención del parto, pues lo vas a tener definitivamente. Entonces, no está inherente a una paciente que cursa con diabetes gestacional el que pueda tener también dentro del desenlace del embarazo un trauma. Y hiperbilirubinemia, hipoglucemia neonatal, ¿verdad? Entonces no quiere decir que porque sea un producto grandotote, ¿verdad?, que pese 5 kilos, está muy sano. Y todos los familiares están brincando de alegría porque tuvo un bebé muy grandote y de 5 kilos. Es todo lo contrario, va a estar predispuesto a mayores complicaciones, ya predispuesto desde esa etapa, desde la etapa fetal y ahora del nacimiento, en lo que tiene que ver con la epigenética y programación fetal, pues ya predisposición a que va a desarrollar enfermedades. Entonces no va a ser un niño sano, sino al contrario, va a ser un niño que va a estar predispuesto a padecer enfermedades y muy probablemente desarrollar también una situación metabólica como una de las complicaciones ya que trae programada, ¿no? Más del 80% son causas de déficit de respuesta pancreática, incapaz de compensar la resistencia fisiológica del embarazo a la insulina. Entonces, si esta paciente ya traía predisposición, sobre todo por factores de riesgo, otra vez la importancia de la historia clínica para recabar esos antecedentes, pues durante esta etapa del embarazo, que implica un cambio desde el punto de vista hormonal y que tiene que haber un cambio adaptativo de los diferentes órganos y sistemas para el embarazo, pues el endocrinológico no está a un lado. Entonces, si ya ella padeciera o está predispuesta a tener una deficiente respuesta pancreática, pues aquí se va a ver expresado mayormente el problema de la diabetes gestacional. El otro 20% se puede dar por un incremento de insulinoresistencia con respecto al embarazo normal, dado que hay un receptor insulínico
por receptor, el cual no es adecuado y por lo tanto compensa con respuesta pancreática anormal, ¿no? Y de ahí pues de que de alguna manera pues esté alterado este problema, ¿no? Todo eso que tú- Y este receptor que como les decía pues puede estar también alterado dentro de este tipo 2 y por lo tanto verse alterado. Aquí ven la pantalla. Sí. Entonces, verse alterado también como un efecto receptor insulínico. Y estos cambios metabólicos, como les comentaba en la mujer gestante, pues son muy amplios y uno de los más importantes, desde luego, va a estar relacionado con los carbohidratos, ya que más del 1 al 3% de todas las embarazadas muestran intolerancia a la glucosa. Entonces, ya per se, como les comentaba, el embarazo va a causar mayor resistencia a la insulina, mayor intolerancia a la glucosa y por lo tanto a los carbohidratos también, ¿no? Como una expresión mayor en cuanto a la patología y la mayoría de estas pacientes tienen predisposición genética o metabólica para diabetes, de ahí entonces la importancia de que ellas debieran de acudir pues a una consulta preconcepcional para ver realmente los riesgos del riesgo obstétrico que pudieran tener y si hay una carga muy importante, sobre todo para alguna enfermedad metabólica, en este caso pensando en la diabetes, pues con mayor razón, ¿no? Muchas de ellas son incapaces entonces de compensar de forma adecuada los efectos diabetógenos del embarazo y pues ahí se va a expresar entonces la famosa diabetes gestacional, ¿no? Sobre todo, lógicamente, cuando antes esta no se había expresado ya por esta predisposición genética metabólica que tenía la mujer antes del embarazo, y que no se sabía que fuese diabética y que el embarazo va a ser como un disparador en un momento dado cuando hay esta predisposición, cuando no alcanza a compensar estos efectos y por lo tanto expresaría la diabetes gestacional como tal, ¿no? El metabolismo de la mujer embarazada entonces se adapta para cumplir los requerimientos maternos y fetales del embarazo y la lactancia. Y lo que comentábamos, que entra dentro de un cambio adaptativo al embarazo pues para poder compensar todos estos cambios, ¿no? Y desde el punto de vista hormonal, pues lógicamente hay un gran efecto en un momento dado para tratar de compensar todos estos cambios. Hay mayor aumento de la resistencia a la insulina en la mujer embarazada, dado que produce un aumento en los niveles plasmáticos de insulina, en ayunas especialmente postprandiales, entonces ya empieza a ver esta resistencia a la insulina que comentábamos, y va a estar relacionado sobre todo como efecto fundamental por el lactógeno placentario, que es secretado por el clorofoblasto ya desde etapas iniciales, ¿no? El cual va a disminuir la utilización periférica de la glucosa y provoca entonces una hiperglucemia y un hiperinsulinismo compensatorio. Entonces ya el mismo cuerpo de la mujer empieza a compensar todos estos cambios metabólicos que empiezan a darse por el cambio del embarazo propiamente y las mismas secreciones hormonales que empieza a producir también. Además va a aumentar la producción de cortisol, estradiol, progesterona y además de otras hormonas contrarreguladoras y se produce entonces un aumento en la placentaria y renal de la insulina. Entonces empieza a haber todo un efecto en cascada hormonal desde el punto de vista compensatorio también, como contrarregulador muchas veces para tratar de evitar ese efecto diabetógeno en el embarazo de manera fisiológica. El aumento de la resistencia a la insulina pone entonces a prueba esta capacidad de secretar la insulina del páncreas materno y si ésta se encuentra disminuida, ya sea por causas genéticas o bien adquiridas, se produce una hiperglucemia postprandial o bien de ayuno, ¿no? Sobre todo cuando ya empieza en ese más del 80% que veíamos al principio de la pancreática a expresarse y que no alcanza a tener ese efecto compensatorio para librar de este aumento de la resistencia a la insulina. Secundariamente, la resistencia a la insulina en el embarazo se realiza por concentraciones circulantes elevadas de insulina debido a la compensación del páncreas para cumplir las demandas periféricas elevadas. Entonces empieza a tener ese efecto compensatorio, como decíamos, pero habría que ver si en un momento dado es capaz este páncreas de poder llevar a cabo ese efecto, dado que quizá ya tenga una predisposición a tener cierta insuficiencia pancreática. Y desde luego que comentábamos también, la hiperglucemia materna produce al feto un hiperinsulinismo secundario,
que sería la fisiopatología central en las alteraciones metabólicas del feto y del recién nacido. Entonces, no quiere decir que un bebé grandotote, ¿verdad? Recién nace, comparado quizás con uno normal o de peso ideal, sea muy sano y muy bien y muy bueno. Y donde les comento, todos los familiares están admiradísimos y bien contentos porque hizo un niño bien grandote, cachetón y con este color rojizo y hasta muy bonito, dice, ¿no? Pues cada quien ve ese niño muy bonito. Pero finalmente es un niño que ya tiene mucha predisposición a enfermedades metabólicas y a enfermedades crónicas que en un momento dado las puede expresar desde etapas muy tempranas, ¿no? Entonces, todo ese efecto que no pudo compensar la mamá durante el cambio de diabetógeno del embarazo, lo puede ver expresado como consecuencia en un momento dado del producto secundariamente a este hiperinsulinismo secundario que se produce, ¿no? Y entonces pues va a haber estas alteraciones metabólicas, sobre todo llevándolo a la macrosomía, que en un momento dado también en cuanto a la expresión del resultado del mal control metabólico que tuvo la mujer durante el embarazo, pues también a él le va a predisponer después en esas complicaciones ya perinatales que tenga mayor predisposición a otras enfermedades o bien enfermedades metabólicas o que desde etapas muy tempranas pueda desarrollar inclusive síndrome metabólico como una de las complicaciones que hoy en día estamos viendo muy frecuentemente en niños y ya inclusive en lo que son adolescentes. Yéndonos hacia lo que es el diagnóstico, pues existen los famosos tamizajes. Yo creo que ya en muchas otras enfermedades han visto los tamizajes para ver desde el punto de vista diagnóstico hormonal qué pudieras hacer para hacer el diagnóstico y dos, para llevar a cabo el tratamiento. También, lógicamente, en la mujer embarazada existen los tamizajes para tratar de detectar cuando ese efecto compensatorio no está siendo adecuado metabólicamente en la mujer, esa resistencia a la insulina le empieza a afectar y por lo tanto se estén declarando ya las hiperglucemias que la estén llevando hacia una diabetes gestacional, ¿no? Entonces, lógicamente tendríamos que tener esta consulta preconcepcional, que sería lo ideal en un momento dado para detectar a aquellas pacientes que ya tienen factores de riesgo, tienen predisposición, o aquellas que no se sabían y ya eran diabéticas y que es el momento de hacer el diagnóstico de una diabetes tipo 1, tipo 2 preconcepcional e iniciar un tratamiento de control metabólico adecuado antes de que empiecen o tengan un embarazo, que sería lo ideal, ¿verdad? Para eso sería la consulta preconcepcional. Lógicamente que la mayoría de las parejas en nuestra población, pues muy pocas, un porcentaje muy, muy bajo, menos del 1%, el 1% acuden a una consulta preconcepcional. Entonces todos los embarazos quizás sí son deseados, pero no son planeados y por lo tanto las complicaciones se ven hasta que ya está el embarazo, pues, ¿no? De manera convencional, en cuanto al tamizaje en una mujer embarazada, generalmente haces el tamizaje entre las 24 y 28 semanas del embarazo, en pacientes sobre todo consideradas de bajo riesgo, que por antecedentes no tienen factores de riesgo que te digan que hay que tamizarla antes. Entonces, en la norma oficial mexicana generalmente te lo especifica, o la guía de práctica clínica, que de manera convencional el tamizaje, sobre todo a las embarazadas de bajo riesgo, sería entre la 24 y 28 semanas. Hacerle un tamizaje, una detección, para ver si no está teniendo glucemias altas. Pero hoy en día, ¿verdad? Pues el paradigma ha cambiado de tal manera que como la mayoría de nuestras pacientes ya tienen factores de riesgo, ¿qué haces? Pues hay que utilizarla desde antes, ¿no? Entonces, ¿cuándo se recomienda? Desde la primera consulta del embarazo. Entonces, si tú en tu primera consulta del embarazo haces la historia clínica y detectas muchos factores de riesgo, desde ahí tienes que tamizarla y no esperarte hasta las 24 o 28 semanas, que es cuando metabólicamente el embarazo puede tener los cambios más notorios en cuanto a que ya no pueda compensar el estado y de resistencia a la insulina del embarazo y por lo tanto se exprese ya las hiperglucemias, que es donde se pueden detectar ya esas hiperglucemias en esta edad gestacional.
Aquella paciente que ya tiene predisposición, pues lo va a hacer desde antes. Entonces, de tal manera que lo ideal sería hacerlo desde la primera consulta concepcional, perdón, cuando ya acude en su primera consulta prenatal o del control del embarazo, y que debiera ser dentro de las primeras 12 semanas o 13 semanas del primer trimestre. Por eso aquí lo comenta, pues sería recomendable que se hiciera antes de las 14 semanas, ¿verdad? O durante las 14 semanas del embarazo, para dar oportunidad a hacer una detección temprana, iniciar un control metabólico adecuado a edades gestacionales tempranas, de tal manera que la tengas controlada metabólicamente bien durante todo el embarazo y los efectos de ese descontrol metabólico no se vean de manera directa y que afecten al desarrollo del producto y que lo lleven hacia una macrosomía, que es lo que menos queremos en un momento dado, y que sería el objetivo del control metabólico para que el producto salga con un peso lo mejor posible o dentro de las percentilas consideradas de un peso adecuado para la edad gestacional. Entonces, conclusión. La mayoría de las pacientes deben de tener una consulta preconcepcional. Si no la tienen, debieran de ir a su consulta ya embarazadas dentro del primer trimestre, que no sea después de las 14 semanas para detectar factores de riesgo, y si cae con factores de riesgo importantes para diabetes o un descontrol metabólico, mándala a tamizar para saber si no tiene ya alteraciones de niveles altos de glucosa. Si consideras que el embarazo es de bajo riesgo, le puedes hacer el tamizaje entre las 24 y 28 semanas, que es lo que marca la normatividad general, pero para pacientes de bajo riesgo, ¿vale? Entonces, eso sí hay que tenerlo en mente en cuanto a las edades gestacionales. ¿Cómo hago el tamizaje? Ya la otra pregunta. El tamizaje lo hago con carga de glucosa de 50 gramos, independientemente de la hora y del día y la hora de la última comida. Es decir, no tiene que cumplir a fuerzas con un ayuno. Y haces una determinación a la hora o le tomas una muestra de la glucosa a la hora, pues si ingesta después de esa carga de glucosa de 50 gramos y lo valoras o lo checas. Si existe un valor mayor o igual a 140, señala riesgo para diabetes gestacional, sería un valor alterado que te diría entonces que tienes que pasar al segundo paso de diagnóstico, porque ya el tamizaje salió alterado con un valor a la hora post ingesta de glucosa de 50 gramos, igual o mayor a 140, sería candidata entonces a hacerle una curva de tolerancia a la glucosa. Entonces, no confundir tamizaje con curva de tolerancia a la glucosa. El tamizaje es con carga de 50 gramos, no influye las condiciones, es decir, estrictamente no tiene que tener ayuno. Le haces una determinación a la hora y si esta sale arriba de 140, lo consideras alterado y pasaría entonces a hacerle una curva de tolerancia a la glucosa. Eso ya lo deben de haber visto, porque ahorita ya casi son expertos en diabetes, entonces le haces curva de tolerancia a la glucosa o pasaría curva de tolerancia a la glucosa. Ciertamente dentro de los valores de rango para considerarlos, qué parámetros debo yo pararme, pues varían mucho, ¿verdad? Porque algunos son los que comenta la OMS, algunos son los que comenta la Asociación de Diabetes Americana, el DataGroup, no sé, hay muchísimas organizaciones hoy en día que todo el mundo da sus valores de referencia y por lo tanto pues, ahí habría que estar revisándolos. Inclusive cuando tú mandas solicitar una curva de tolerancia a la glucosa, el laboratorio también te tiene que reportar con qué curva tomó o hizo su proceso de muestreo de la glucosa para que tú sepas también darle lectura y saber con base a qué hizo, tomó en cuenta los valores de esa curva de tolerancia, cosa que te lo debe de especificar el laboratorio, con qué curva lo hizo, ¿verdad? Para saber los valores, de ahí tomarlos como referencia para saber si están normales. Pero mira, de manera general, en cuanto a los criterios, según marca la Organización Mundial de la Salud, dos glucemias en ayuno mayor a 105 ya debe de alterar, hablando de la mujer. Una glucemia en ayuno mayor de 126 también ya se debe de considerar anormal o alterada.
y sobre todo una glucemia en cualquier momento mayor de 200 es más que alterado y por lo tanto ya debe de considerarla como una diabética gestacional, ¿no? En este rango de valores, sobre todo el limítrofe en 105 o bien inclusive todavía el de 126, hay muchos pacientes que se resisten todavía a ser consideradas como diabéticas. El término diabetes les asusta mucho y más si está embarazada, pues lo relacionan también ya con esas complicaciones para su embarazo y en estos valores lo consideran como que no está tan alto, dicen ellos, ¿no? Entonces sí me dijeron que estaba alto, pero no tanto. Por eso pues yo como que no creí, ¿no? En lo que te di. Y aún pacientes que tenemos con valores de arriba de 200 todavía no les cae el 20 de la aceptación, ¿verdad? De que está realmente alterada ya su glucosa. Entonces, sí hay que hacerles mucho hincapié en que finalmente cuando presentan cualquiera de estas alteraciones en cuanto a sus resultados, comentarles que finalmente va a ser catalogada como una diabetes gestacional y que de ahí entonces tendrá que tener un apego muy estricto en relación a sus consultas, a su buen control metabólico para que tenga el mejor desenlace posible al término de ese embarazo. Y como les comentaba, si un tamizaje con carga de glucosa de 50 gramos te saliera alterado por arriba de 140, la vas a pasar a una curva de tolerancia a la glucosa. Y entonces pasa a curva de tolerancia a la glucosa y también dependiendo del grupo con que hagan el comparativo de los valores de referencia para la interpretación de esa toma de muestra, pues te lo tiene que especificar el laboratorio, ¿verdad? Con qué curva lo tomó y también si fue con carga de 75 gramos o con carga de 100 gramos. La mayoría es de 100 gramos, pero te lo tendrá que especificar el laboratorio o bien tú inclusive también comentar ahí que si quieres que le hagan una curva de tolerancia a la glucosa de 75 gramos o de 100 gramos en específico y así te lo tendrá que reportar el laboratorio. Si no es así, el laboratorio está obligado a reportarte con cuáles valores de referencia los tomó para que tú tomes en consideración entonces y dale lectura si estos valores están alterados o no, ¿verdad? El más común es el del grupo Carpenter o el grupo ADA, que si ustedes ven esto es como si fuera un teléfono para que se lo aprendan, que consistiría en estas cuatro tomas, una basal y posteriormente a uno a los 60 minutos, 120 minutos y 180 minutos. El primer valor normal sería 95, 180, 155, 55, 55 y 140. Para fines de memorizarlo, pues serían 95, 80, 55, 40, ¿no? Como si fuese un teléfono y aquí serían los valores que debes de tener en mente como normales de la curva de tolerancia a la glucosa de 100 gramos con guada o carpa. Si dos valores iguales o mayores están alterados, entonces hace ya el diagnóstico de diabetes gestacional, ya no tiene para dónde hacerse esta paciente. Si un solo valor está alterado, la catalogas como resistencia a carbohidratos, intolerancia a carbohidratos, perdón. Entonces hasta ahí la dejarías como intolerante a carbohidratos porque nada más un solo valor salió alterado. Y dice aquí, lo ideal es repetirle la prueba en 3 o 4 semanas y le vuelves a hacer otra curva para ver cómo se sigue cómo se va a comportar otra vez con esa curva de tolerancia a la glucosa y darle lectura nuevamente a los valores y ver cómo sale, ¿no? Si se sigue quedando como intolerante a carbohidratos, o bien si en la siguiente curva ya salieron alterados dos o más valores, pues quedará ya diagnosticada como una diabetes gestacional como tal, ¿no? Como les comentaba, pues hay diferentes grupos en donde dependiendo de cada uno de ellos, pues, si es la carga de 100 o de 75, pues se dan igual la lectura de los valores. Inclusive la OMS hoy en día dice, pues para qué hacer tantas tomas, mejor hacemos una sola carga de 75 gramos, hacemos una sola toma, pero hasta 2 horas. Y si esto está por arriba de 140, pues es diagnóstico, ya no tienes que hacer más, ¿no? Y bueno, este grupo de LADA pues sigue todavía defendiendo eh, dos, dos curvas de tolerancia a la glucosa, la de 100 y 75 gramos,
La de 75 gramos, pues nada más obvia, la última toma de las 3 horas, hace las primeras 3 tomas y con ello le da lectura también igual. Y al de Sullivan, pues prácticamente ya casi no se usa. Y el más usado, como les comento, pues es el grupo ADA. Y puede ser el de 100 o de 75 gramos. Y hoy en día, sobre todo en aquellos países donde los recursos son pocos, donde no puedes hacer tamizaje generalizado y en los recursos en cuanto al laboratorio, pues también son limitados, pues por eso dicen, pues hágale uno solo, carga de 75 gramos y él le la toma hasta las 2 horas y si está alterado por el 140, pues ya la catalogas como diabetes gestacional para que no la dejes ir también y ya la dejes de una vez diagnosticada y tratamiento, ¿no? Entonces, en cuanto a esos valores, pues tomar en cuenta en cuanto a la tabla para que cuando lean una curva de tolerancia a la glucosa, pues también con qué parámetros le voy a dar lectura y entonces ya con ello poder establecer si están alterados los valores, pues por ende estaría el diagnóstico de la diabetes gestacional o ir intolerante a carbohidratos, ¿no? Lo que sí también es cierto de que para hacer el diagnóstico, toda aquella glucosa que te lleven por arriba de 200, la mujer embarazada, en cualquier momento del trimestre, pues ya es diabética gestacional, no tienes para qué estarle haciendo. Y inclusive, lógicamente, ahí te quedaría la duda del primer trimestre, ¿verdad? Es un embarazo muy temprano, ya te está causando con cientos de glucosa, pues lo más seguro es que ella ya era diabética y no se sabía, ¿no? Se está haciendo el diagnóstico apenas ahí, pero como no tenemos el referente antes del embarazo, que era diabética ni estaba tratada, ni está documentado un valor o cifra por arriba de esos 200, pues no tenemos manera de comprobar que ya era diabética, pero tampoco es normal que ya desde muy temprana edad, hablando por ejemplo que ya a las 8 semanas, pues ya de alguna manera con esos valores de glucosa por arriba de 200, ¿no? Entonces todo valor de 200 ya es diabética gestacional, ¿no? Del tamizaje decíamos también que era la carga de 50 gramos, independientemente del ayuno, de hacer la toma a la hora, y si estaba por arriba de 140, pasa a curva de tolerancia a la glucosa. Pero si ya tienes un valor arriba de 180, antes decían, si, igual, si tienes un valor arriba de 200, pues ya es diabética gestacional. Y cada vez los valores, así como la hipertensión, pues se van reduciendo más para que los límites o los rangos, precisamente para captar más pacientes en esa detección. Entonces, y en ese tamizaje de glucosa de 50 gramos a la hora de medición te da un valor arriba de 180, ya no es necesario que le hagas curva, ya es diabética gestacional y ya queda catalogada como diabética gestacional. Entonces ya no es necesario hacerle la curva. Y la curva, como comentábamos, es diagnóstica, y sobre todo cuando el tamizaje sale por arriba de 140, pues es obligado a pasarle a la glucosa. Y todavía, como les comentaba, pues de forma general, sobre todo cuando el embarazo es considerado de bajo riesgo, puedes hacer el tamizaje entre las 24 y 28 semanas de gestación. Entonces, eso sí lo tienen que tomar en cuenta porque esa es pregunta de examen muy frecuente. ¿Cuándo se le hace el tamizaje de glucosa a la mujer embarazada? Pero ahí la clave es bajo riesgo o alto riesgo. Si es de bajo riesgo, es de la 24 a la 28 semanas. Ese era lo que antes manejábamos siempre. Pero como hoy en día nuestra mayoría de los pacientes tienen factor de riesgo ya incrementado, pues ya no te esperas. Desde la primera consulta, si ya tiene factores de riesgo importantes, desde ahí tienes que tamizarlo. Ya no te tienes que esperar, ¿vale? Y entonces no esperarte hasta las 24 o 28 semanas para hacer el tamizaje. Sino ya hacérselo desde etapas tempranas del tamizaje. Y lo importante también aquí, aunque algunos autores dicen que no es tan recomendable lo de la hemoglobina glucosilada, como lo sería, por ejemplo, cuando hay diabetes preexistente, donde ahí sí juega un papel muy importante el valor también de la hemoglobina glucosilada para saber realmente cómo se encuentra en cuanto a los valores de glucosa o cómo habían estado esos valores de glucosa en su control metabólico, ¿no? Entonces, sí también tomar en cuenta cuando
cómo hacer el diagnóstico de una paciente normal en un momento dado antes del embarazo, se me va a tomar el tiempo para considerar ya el diagnóstico, dejarla diagnosticada quizás en tu consulta preconcepcional ya como una diabetes preexistente, con estos valores convencionales que generalmente tomamos de referencia para hacer diagnóstico de diabetes pregestacional o preexistente y de ahí obligadamente iniciar a su control metabólico antes de empezar un embarazo. Y desde luego que el control metabólico es fundamental en este tipo de pacientes, como decíamos, que sería uno de los objetivos principales, ¿no? De que no gane mucho peso, tener un buen control metabólico para que sus glucemias traten de estar en los valores más adecuados y sí tenerle una restricción en cuanto al consumo de calorías, donde aquí el servicio de nutrición va a jugar un papel muy importante para que les especifique la cantidad de calorías que, y en ellas es muy importante en la paciente diabética gestacional fraccionar el total del consumo de las calorías que va a tener durante todo el día. Se habla inclusive entre cuartos y quintos de fraccionarle esas calorías, precisamente también viendo los picos que puede tener tanto de hiperglucemia o bien una vez que estás con tratamiento, sobre todo, como vamos a ver ahorita, si ya optaste por el tratamiento, sea con un hipoglucemiante o sea con insulina, que es lo más común para el control metabólico dentro de la paciente embarazada con diabetes gestacional, entonces ver también y contemplar esas situaciones de cómo se van a modificar los niveles de glucosa y previendo también el efecto contrario. Ciertamente quiero yo alcanzar como meta terapéutica que los niveles de glucosa se controlen y que no haga hiperglucemias, pero también puede hacer hipoglucemias. Entonces, por eso debo de fraccionar esa cantidad de kilocalorías que va a consumir durante el día en cuartos o en quintos, en 4 raciones o 5 raciones, siempre teniendo como mente que debe de tener una colación, ¿no? O sea, si va a fraccionar en cuartos, de todas maneras tiene que tener una colación, por eso se habla de quintos, etcétera, para que finalmente ese periodo de ayuno que va a tener mayormente durante la noche no me vaya a hacer una hipoglucemia importante por el efecto acumulativo de la insulina en un momento dado si ya lo estoy utilizando por su vida media y de todo el ayuno prolongado que va a tener durante toda la noche hasta la mañana que llegue a consumir algo, en donde mayormente la hipoglucemia me va a afectar más al producto, por ello al bebé. Entonces, por eso es importante que no me haga tampoco el efecto contrario de hipoglucemias, porque lo que pudiera afectar también más al bebé serían las hipoglucemias. Entonces, las dos situaciones causan problema para el bebé, tanto las hiperglucemias como las hipoglucemias. Pero donde se ha visto que mayormente puede predisponer sobre todo hacia los famosos óbitos o muerte fetal, serían las hipoglucemias. Por eso también tengo que cuidar que no me haga hipoglucemias la embarazada, ¿vale? La paciente debe de autoanalizar sus niveles de glucosa, que sería lo ideal, ¿verdad? Tener para que esté checando los niveles de glucosa, tanto pre y postprandiales, que sería lo ideal, al menos una vez por semana, o si no, se puede diario, que sería lo ideal teniendo ya su aparato, pues para saber realmente y tener un buen control estricto metabólico, ¿no? No va a dar resultado el control metabólico que debería tener durante el curso de todo el embarazo y ello me va a predisponer entonces a esas consecuencias del mal control metabólico, viéndolo reflejado en el producto, sobre todo en la macrosomía, ¿no? Debe de tener glucemias basales mayores a 105 y la postprandial superior a 120 en 2 o más ocasiones. Entonces, si está por arriba de estos valores, quiere decir que no está teniendo un buen control metabólico. Y por lo tanto, entonces, quizás en algunas pacientes, sobre todo al inicio, la dieta es como cualquier otro paciente diabético, es fundamental y a veces se controlan muy bien con la pura dieta y ejercicio. Pero si esto no fuese suficiente y está teniendo picos de glucosa muy altos por arriba de estos valores, entonces definitivamente tengo que utilizar insulina para tratar de mantener esos niveles de glucosa lo más normales posibles para su control metabólico durante el embarazo. Puedo hacerlo en un inicio, quizás si estos valores de glucosa no están tan elevados, con una hipoglucemia oral.
Hoy en día, de los que tenemos de hipoglucemiantes más comúnmente utilizados, tanto la glutamida como la metformina, que serían los más utilizados, que ciertamente hay controversia y la glibenclamida en un inicio se comentaba que no había problema que la usaras, que podía usarse, bla, 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 pero finalmente se ha concluido hoy en día que puede tener más falla el fármaco en cuanto a la utilización, mayor riesgo de macrosomía por el mal control metabólico, etcétera, entonces mayor riesgo de hipoglucemias natales. Entonces finalmente se ha concluido que lo ideal sería de primera entrada o de primera elección no utilizar glibenclamida dentro del hipoglucemia. La que sí usamos hoy en día es la metformina. Ya se ha comprobado que no hay problema con la metformina, sobre todo en aquellas pacientes, por ejemplo, que ya se sabían diabéticas, por ejemplo, tipo 2 que estaban controladas, que tenían buen control glucémico con metformina, la pueden continuar ya sabiéndose embarazadas para que finalmente sigan en ese buen control metabólico y no se descompensen, ¿verdad? Aún sabiéndose que ya son diabetes. En el caso de que tú hagas de primera vez el diagnóstico de diabetes gestacional, bueno, pues, y los niveles de glucosa no estén tan altos, entonces puedes utilizar de primera instancia como tratamiento el hipoglucemia oral. Y de esto sería la metformina de primera instancia, que la puedes utilizar para que vayas viendo si está controlándose o si tiene un buen control metabólico y estás alcanzando las metas terapéuticas con el hipoglucemia oral, ¿no? Entonces, si la metformina no te está dando resultados, definitivamente tendrás que pasar a la insulina, no va a haber de otra. Aunque la paciente a veces se resista y cuando tú le dices que vas a tener que utilizar insulina y que a partir de ahí ya ella tendrá que estar utilizando la insulina a diario, por todo lo que hay alrededor de mitos en cuestión de la utilización de la insulina, como ustedes ya lo han visto en el padecimiento per se de la diabetes, que han visto con cansancio ahorita, bueno, pues hay mucha resistencia de muchos pacientes para utilizar insulina porque han creado muchos mitos de ella. La mujer embarazada, pues no se diga, ¿no? Con mayor razón. Pues hacerle ver que el beneficio que va a tener el usar la insulina, que es para que tenga un buen control metabólico, evitar todas las complicaciones posibles, bla, 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 todo el beneficio que va a tener el utilizar ya la insulina y que tiene que apegarse realmente al tratamiento de la insulina para que tenga un buen control metabólico. En cuanto a los esquemas de la insulina, también está variable. Cada autor también te da una dosificación diferente, pero lo que sí es recomendable es que lo manejes por trimestre. De manera general te dice que puedes utilizar de 0,2 a 0,5 unidades por kilo por día, y lo más importante aquí es cómo lo vas a hacer. Va a ser repartido en dos dosis de insulina, sobre todo la intermedia, que es la que más usamos, la NPH, es la insulina intermedia, la que más utilizamos. Si esta es la que vas a indicar, pues la puedes calcular a esta dosificación de 0,2 a 0,5 y de ahí el total de unidades que te den la vas a fraccionar en 2 tercios y 1 tercio. Este, 2 tercios en el desayuno y 1 tercio en la cena, ¿no? Del total de unidades que te den una vez que se las has calculado. Es importante hacerle o recordar que cuando ya se aplique la insulina intermedia, las dosis que tú le dijiste que se tiene que poner con base a la dosis calculada del total, ya fraccionado en 2 tercios por la mañana y 2 tercios en la cena. Una vez que se le aplique, ya tiene que tener el desayuno preparado para que coma. Y una vez que se le aplique en la noche, ya tiene que tener la cena lista para que cene. Porque si no, pues vas a producir el efecto contrario, ¿verdad? Si no come nada, pues le vas a producir una hipoglucemia, o se va a producir una hipoglucemia posterior a la aplicación de la insulina, y pues, por ejemplo, y eso puede ser también pues un efecto no deseado que va a estar teniendo la paciente si no prevé esa situación, ¿no? Entonces, sí recalcarle mucho que una vez que inicie insulina, la más utilizada NPH, que ya se la calculaste a la dosis respectiva, que del total de la dosis la vas a fraccionar en 2 tercios, 1 tercio, 2 tercios en el desayuno, 1 tercio en la cena, debe de tener ya su alimento ahí preparado para que inmediatamente después de la aplicación
empiece a consumir o a ingerir su alimento y no vaya a caer en una hipoglucemia, ¿no? Para que preveas cualquier situación de ese tipo, ¿no? No se lo comentas y le puede llegar a pasar y puede caer en hipoglucemia a la paciente. Y hay que tenerle bien especificado esas complicaciones que pudiera tener en un momento dado, ¿no? Y el objetivo, como les comentaba, en un control metabólico, pues es llevarlo hacia las 2 horas postprandial pues, de valores o rangos de 120, para que tú digas entonces que la paciente tiene ya un control metabólico, está teniendo control metabólico. Entonces el objetivo de ver que realmente si la dosificación a la que le calculaste la insulina está teniendo resultado para el control metabólico, pues será que estén midiendo también las glucosas postprandiales a las 2 horas y ver si andan en los rangos de 120 o por debajo para decir que realmente está teniendo un control metabólico adecuado, o sería la meta terapéutica a seguir, ¿verdad? Hay otro tipo de insulina, sí, por ejemplo, la insulina Lispro, que es depósito de liberación prolongada, actúa a los 5 minutos, permite lograr un mejor control de hiperglucemia postprandio. Entonces, dependiendo también del tipo de paciente, la adherencia terapéutica que va a tener, ¿verdad? El seguimiento que le dé también la cuestión nutricional, que es fundamental, realmente que respete la distribución de calorías que debe de tener, el consumo de calorías y las tomas de cuanto le hayas fraccionado la dieta, si fue en cuartos o fue en quintos, pues también ahí jugar con el tipo de insulinas que tenemos, pero les comento sobre todo a nivel institucional, pues lógicamente la que más tenemos es la NPH, la rápida también, o bien algunas de depósito de liberación prolongada, que para algunas pacientes, sobre todo cuando sus valores no están tan alterados y que están requiriendo dosis mínima de insulina, entonces, o que por ejemplo estaba con menformina y empezó a tener incrementos de hiperglucemias, donde quizás ya no te esté cubriendo bien el hipoglucemiante oral, podrías pasar a una insulina de liberación prolongada y quizás todavía alcance por ese efecto prolongado a seguir dando resultados de control de niveles de glucosa, ¿no? Entonces, esto hay que considerar también el tipo de insulina, ¿no? La más utilizada sigue siendo hoy por hoy, lógicamente la sección intermedia, la NPA, ¿no? Que da buenos resultados y es que se apega al tratamiento. Como les comentaba, pues existen tablas diferentes en relación a los requerimientos para que el cálculo lo lleves a cabo. Generalmente lo puedes hacer por trimestre, como les comentaba. Primer trimestre a punto 7, segundo trimestre a punto 8, tercer trimestre a punto 9, a término ya prácticamente una unidad por kilogramo por día en cuanto al requerimiento. Entonces, dependiendo mucho también de las características de la paciente, sobre todo del índice de masa corporal, de los factores de riesgo, etcétera, pues ahí tendrás que también tú establecer, de acuerdo al trimestre, pues el requerimiento de la dosis de insulina que tendrás que hacer, de la insulina intermedia sobre todo, y de cómo la vas a fraccionar en esos 2 tercios, un tercio, y cómo le va a corresponder las unidades de aplicación para un buen control metabólico, ¿no? Entonces, pues lo mismo que hemos comentado, ya dentro de los factores de riesgo, aunque esto lo debes de considerar siempre desde el principio dentro de la historia clínica, pues ya tener todos los antecedentes, si hay heredo familiar de importancia, si ya padece obesidad, si tuvo productos anteriores ya con macrosomía o una complicación o bebés más de 4 kilos, ¿no? Si ha tenido malformaciones congénitas alguno de sus bebés, ¿verdad? Que pudiera estar relacionado con alteraciones del metabolismo, sobre todo de glucosa, cursó con polidramios, etcétera, ¿no? Entonces, ver todos los antecedentes que pudieran darte ya por historia clínica en un momento dado, la importancia de lo que comentábamos, de no esperarte inclusive a un tamizaje hasta las 24, 28 semanas, porque ya sería de alto riesgo entonces y el tamizaje lo tendrás que hacer desde la primera consulta prenatal cuando te llega a mandárselo a hacer, ¿no? La probabilidad entonces de que esta paciente desarrolle diabetes después, ya dijimos, pues es muy alto. Entonces, sí tienes que comentarle a la paciente en un momento dado que si ella no modifica estilos de vida, no modifica peso, ¿verdad? Si no baja de peso, si se vuelve a embarazar muy pronto, etcétera, pues muy probablemente si ya padeció diabetes gestacional
es muy probable que pueda en años venideros desarrollar diabetes o ya quedar como diabética en un momento dado y hacérselo ver porque no le dan mucha importancia, por lo tanto siguen haciendo su vida igual y por lo tanto van a expresar la cuestión de la enfermedad o de la diabetes a temprana edad reproductiva, ¿no? Esto es lo que habíamos comentado en relación nada más del tamizaje de 50 gramos, como decíamos, ya lo vimos, se me va a acabar el tiempo. Y lo de las glucemias también en cuanto al tamizaje, como les comentaba, si estaba entre las 24 y 28 semanas, o bien si lo haces temprano y tiene antecedentes de importancia, pues no esperarte hasta estas semanas de edad gestacional, sino desde la primera consulta que va del embarazo o prenatal, pues debes de mandarle a hacer un tamizaje con carga de 50 gramos, ¿no? Y también la importancia, nada más mencionar rápido, ya para ir terminando, la clasificación de Priscilla White, para sobre todo aquellas pacientes que eran diabéticas, ver sobre todo en cuestión de los años de evolución que ya tienen de su padecimiento y las complicaciones que ya pueden estar teniendo, pues con mayor razón va a ser un embarazo de muy alto riesgo, no solamente la gestacional como tal, sino la que ya es diabética como tal, pregestacional y que además ya tiene cursando muchos años de evolución de su diabetes, pues todas las complicaciones sabidas y por haber que puede haber para un paciente diabético que van a complicar más todavía el embarazo. Y hoy en día tenemos muchos pacientes acá en esto último, con trasplante renal o con insuficiencia renal ya dializadas, que aún así, o hemodializadas, mejor dicho, que aún así deciden embarazarse, sopesando los riesgos que puedan tener, inclusive de muerte materna, secundario a la enfermedad que padecen. Con las metas terapéuticas ya dijimos, siempre hay que tratar de que 2 horas después de la ingesta del alimento, estén por debajo de 120 los niveles de glucosa, como para decir que estoy teniendo un buen control metabólico. Toda paciente que fue catalogada como diabetes gestacional, terminando el evento obstétrico o el embarazo, la debo de reclasificar. La debo de reclasificar 6 semanas después del parto, ¿no? Y entonces aquí le mando a hacer otra curva de tolerancia a la glucosa a las 6 semanas posparto, le doy lectura, si los valores están normales, quedó nada más como diabetes gestacional. Y si salieron alterados, pues entonces esta paciente ya va a ser diabética tipo 2 y así la debo de catalogar y decirle a ella entonces que ya tendrá que tener un manejo con su internista, con el endocrinólogo para que maneje su diabetes, ¿no? Y sí darle el seguimiento en importancia, es muy importante, no dejarla, ¿verdad? No dejarla ahí nada más, sino toda paciente que fue catalogada como diabetes gestacional la debo de reclasificar a las 6 semanas posparto con otra curva de tolerancia a la glucosa para ver si quedó nada más como diabetes gestacional o bien inclusive si salen alterados los valores, si quedó como diabética ya tipo 2, ¿no? Que es lo más importante. Plan de alimentación, ya decíamos, dividir la ingesta en cuartos o en quintos para evitar las hipoglucemias en la noche, que haga ejercicio, el automonitoreo pre y postprandial, que sería lo ideal que ella llevara ahí verificaciones de glucosa, ¿verdad? Estar viendo si está haciendo cetonuria, sobre todo antes del desayuno por el ayuno prolongado, ¿verdad? Y bueno, lo de la insulina ya comentábamos, cómo se calcula y dividiéndolo, sobre todo la intermedia, en NPH, 2 tercios, 1 tercio, con el desayuno y con la cena para fraccionarle su insulina, ¿no? Y creo que eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Yo de la preeclampsia, Sí. ¿cómo se llama? O sea, ¿el bebé también tiene riesgo, o sea, después para desarrollar diabetes o la madre? Es que no entendí bien esa parte. Aquella paciente que desarrolla diabetes gestacional tendrá mayor predisposición a que también desarrolle preeclampsia. Entonces, pues sería otro evento agregado, no solamente va a tener diabetes, sino va a agregarle preeclampsia también. Entonces, ese es otro riesgo agregado que va a tener la paciente que se considera que desarrolló diabetes gestacional y mucho más todavía aquella que ya era diabética y se embarazó, ¿no? Entonces, tiene mayor riesgo todavía de desarrollar preeclampsia. Pero, o sea, ¿la preeclampsia es independiente de la Sí, es diabetes independiente. o...? Es un factor predisponente, no quiere decir que a fuerza si tiene diabetes la va a llevar
directamente que haga preeclampsia. Todos los factores que hay alrededor la van a condicionar a que probablemente también pueda desarrollar preeclampsia. Sobre Ah, todo ok. aquella paciente que ya trae alteraciones por ahí vasculares, como es el principio fisiopatológico de la preeclampsia, pues le va a predisponer más a que exprese la preeclampsia como tal por la cuestión vascular, ¿no? Y el daño endotelial. Ah, ok, muchas gracias. ¿No? ¿Algo más? 3 minutos me quedan. Van a entrar otros. Sí, yo tengo una pregunta, doctor. Sí. A mi compañero primero. Ok. La insulina Lispro que había